Queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Palabra de Vida Eterna. Mi nombre es Fray Diego Ferrufino y estamos aquí reunidos, queridos hermanos, para compartir la Palabra de Dios. Hoy vamos a meditar, queridos hermanos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 8 del versículo 23 al 27. Este pasaje, queridos hermanos, de las Sagradas Escrituras nos va a plantear o nos va a hacer la pregunta de cómo está nuestra fe. Este episodio evangélico de Mateo tiene la escena, queridos hermanos, vinculada al tema de la actitud del seguimiento de Cristo. La palabra de Dios va a decir así: subió Jesús a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas, mientras Jesús dormía. Este pequeño mar de Galilea, queridos hermanos, o lago de Tiberíades, está rodeado de muchas colinas y sometidos constantemente a repentinas tempestades a causa de las fuertes corrientes de aire que se originan de los diferentes ángulos que puede tener este lago, ¿no? Podemos ver ahí entonces, queridos hermanos, como un aspecto esencial, que la palabra de Dios hoy quiere suscitarnos este comportamiento de la fe en nuestra cotidianidad. Este evangelio va a suscitar dos características, queridos hermanos, y es que la primera característica es que quiere mostrar el poder divino de Jesús, ¿no? Que domina las fuerzas del mal, lo mismo que en la naturaleza, que en el hombre. Así también quiere restablecer a Cristo a su estado original en la obra creadora de Dios, amenazada por los poderes del mal. Y como segundo punto, querido hermano, quiere suscitar una fe verdadera y profunda. Vemos que bajo estas dos características, los discípulos se van a hacer preguntas, ¿no? Y van a decir: ¿quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? La respuesta es obvia, ¿no? Es este Dios que nos cuida y nos protege y que nos acompaña. Aquí alcanza un objetivo catequético el evangelista Mateo, queridos hermanos, orientando a la iniciación de los discípulos en el seguimiento de Cristo, cuya condición primera es esa fe en Él profunda. Así, estos discípulos podrán resistir en un futuro próximo las tempestades de la vida de la comunidad cristiana que viven en medio del mundo. Vemos, queridos hermanos, que se puede ver aquí como que hay un espacio de prueba de la fe. La súplica desesperada de los apóstoles, queridos hermanos, ante el acoso del viento y de las olas, que dicen, vamos a leer un poquito de manera literal: Señor, sálvanos, que nos hundimos, demuestran indudablemente una fe inicial en el poder de Jesús. Pero esta fe inicial, queridos hermanos, no es lo suficiente madura y fuerte como para vencer el miedo mediante una confianza incondicional. Vemos que ya estos discípulos han dado un gran paso. Ese gran paso se refleja en ese aspecto en el cual Jesús sube a la barca y ellos también suben a esta barca. Pero vemos que esto todavía no es suficiente, queridos hermanos. Entonces podemos ver que fácilmente podemos trasladar estas situaciones, queridos hermanos, a nuestra iglesia actual. Y también se puede ver que desde los orígenes, que pronto conoció la persecución este pueblo de Dios, y al día de hoy también nosotros vivimos un tipo de persecución. Quizás no sea la misma, queridos hermanos, pero sí, de cierta manera u otra, vivimos este tipo de situaciones en donde se pone en duda nuestra fe. Y ahí vemos, queridos hermanos, que el discípulo camina hacia Dios muchas veces entre cansancio y esperanza. Debido a esa fe débil que nosotros tenemos, muchas veces nos ponemos nerviosos, nos ponemos en desesperación, perdemos la paz, perdemos la paciencia. Pero, querido hermano, déjeme decirle que a través de la palabra de Dios Él nos dice que nunca nos fallará. Y es así. Vemos, queridos hermanos, que Él todo lo que promete lo cumple. Él nos dice también en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Por eso el poder del mal
no hundirá la barca de la iglesia, es decir, no los hundirá a cada uno de ustedes. El seguimiento de Cristo, queridos hermanos, tiene sus dificultades y tenemos que ser siempre conscientes con esta situación. Hoy también nosotros vemos, queridos hermanos, que hay dificultades, ¿no? Si en el pasado era relativamente fácil ver la presencia y la mano de Dios en los acontecimientos de la naturaleza y de la historia, hoy en cambio, en este mundo en el que vivimos, queridos hermanos, es más difícil. El creyente necesita una fe sólida y sin miedo para descubrir la presencia de este Dios en nuestra vida, ¿no? Incluso para decir de este Dios dormido y ausente, ¿no? Que muchas veces pensamos. En medio de las aspiraciones del hombre actual, queridos hermanos, y del compromiso personal y comunitario en pro de la justicia, el progreso y la acción al servicio de la promoción y la liberación humana, especialmente de los más desvalidos, es que también ahí, en todos estos acontecimientos, podemos ver al Señor, queridos hermanos, y podemos fortalecer nuestra fe. Vuelvo y repito, queridos hermanos, no faltarán los momentos de prueba para nuestra fe, similares a la tormenta que experimentan estos discípulos en el lago. Cuando la tempestad, queridos hermanos, cuando esta tempestad nos azota, cuando la iglesia de Cristo es perseguida, ¿no? Cuando el mal triunfa y se oscurecen los valores del bien y de la verdad, cuando sufrimos injustamente, cuando nos visita insistentemente el dolor, cuando nos llega la pobreza, cuando nos da la enfermedad, la desgracia, la muerte. Vemos ahí, queridos hermanos, que en todos esos espacios, en todos esos momentos de nuestra vida, estamos llamados a crecer en la fe. Y querido hermano, lo esencial es esto, la Sagrada Escritura. Ahí está la fuente y vemos, queridos hermanos, que estas dificultades que hoy nos presenta el Evangelio son las dificultades que vivimos ahora. Entonces, Dios sabe lo que estamos viviendo. Y Dios quiere fortalecernos. Aunque parece, queridos hermanos, como en este pasaje de la Escritura, que está echando una siesta, que está durmiendo, Él nos está acompañando, está ahí en la barca con nosotros y sabe verdaderamente nuestra dificultad, pero también Él nos está pidiendo una fe verdadera. Si nuestro grito, queridos hermanos, es oración, eso está muy bien. Pero si ese grito se convierte en desconfianza por falta de fe, queridos hermanos, tendremos que escuchar esta corrección que Jesús le hace también a sus discípulos en ese momento. Cobarde, que poca fe tienen. Queridos hermanos, vivimos momentos difíciles y no es tiempo, digo yo, para llenarnos de miedo y de angustia, sino más bien de fe verdadera, para crecer y ser buenos testigos para nuestros hermanos que aún no han tenido un encuentro con el Señor. Le voy a invitar, querido hermano, que hagamos un momento de oración. Cierre sus ojos, pongámonos en la presencia del Señor, agradezcamos por este espacio. Señor Padre Celestial, te bendecimos, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que vemos que es el Señor de los elementos y vencedor de las fuerzas del mal. Aunque a veces lo olvidemos, Él viene y está con nosotros en todas esas dificultades, en todos esos momentos de tempestades de la vida. Entonces, querido hermano, yo le pregunto ahí, ¿por qué dudar entonces como hombre de poca fe? ¿Por qué dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida si verdaderamente hemos tenido un encuentro con Cristo? Otra cosa es, querido hermano, que si no hayamos tenido ese encuentro verdadero es que por eso dudamos. Y es por eso que es sano y bueno que nos hagamos esa pregunta, ¿cómo está nuestra fe el día de hoy? Hoy queremos renovarnos, Señor Jesucristo, en nuestro seguimiento. Queremos renovar nuestro encuentro contigo. Por ello, Señor, te pedimos que renueves todo nuestro ser, que nos renueve la audacia de la fe. Haz que te descubramos profundamente en todo momento, en todos los momentos de nuestra vida, en medio de nuestros proyectos, de nuestras aspiraciones, de nuestro fracaso, de nuestros cansancios, de nuestras esperanzas, de nuestras frustraciones y de nuestros anhelos.
y en medio de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que nos des la verdadera fuerza que viene de lo alto, que nos inspires con tu Espíritu Santo para poder seguir de pie ante esta situación de tempestad que vivimos y que siempre estemos de la mano contigo. Amén. Que el Señor, querido hermano, te bendiga y te fortalezca siempre. Nos vemos en la próxima.